Hola a todos quienes nos siguen en nuestro canal Hay algo en el aire. Hoy con un invitado de lujo. Si hay alguien que puede relatar con mucha intensidad, pasión, pero con racionalidad política y filosófica lo que ha ocurrido en Chile desde, yo diría, década 70 en adelante, es nuestro amigo Sergio Mico. Y que le tocó cabalgar un caballo que fue muy complicado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos en pleno estallido y posterior pandemia. Mm. Y hoy queremos conversar con él, no tanto para que nos cuente lo que ya ha venido relatando en distintos medios masivos de comunicación, leído muy bien además en el libro, sino que queremos conocer su visión personal y política que uno puede extraer de ese relato, de esa bitácora que ha hecho de los días del estallido, para poder usarlo como un acervo, parte de nuestro acervo político futuro y de los desafíos que significa para Chile entender mejor qué ocurrió en aquel minuto y ver cómo eso va de la mano con proyectos futuros de nuestro país. Entonces quiero saludarte, Sergio, somos amigos de hace bastante tiempo. Debo decir que yo llegué de paracaidista a su casa en verano de Gracias. 1985 y a partir de allí, no obstante mi condición de paracaidista, hemos desarrollado una amistad muy intensa, no siempre desde el acuerdo de lo que pensamos, pero la amistad ante todo. Sergio, te doy la bienvenida y bueno, estamos aquí para hablar de ti y hablar de las consecuencias de tu libro. ¿Cómo estás? Bueno, Germán, súper agradecido de que me hayas invitado a tu podcast y efectivamente, pues, ya es toda una vida juntos, el 85, y tú llegaste después, para el plebiscito del año 88, a instalar en la casa de mis padres un fax, que era una cosa increíble para el cómputo de votos. Así que tengo esos dos recuerdos de Germán Quintana en la casa de mis padres y fueron dos grandes momentos luchando por la democracia. Así Así que es. feliz de estar contigo. Oye, entremos un poquito en materia. Estaba leyendo tu libro, ocurrió en octubre, la verdad fue octubre de tiro largo, y tú partes haciendo un recuerdo muy profundo de lo que era tu vida en Concepción, también en momentos de polarización política, previo al golpe militar y después en el inicio de las protestas, siendo tú un dirigente, un gran y destacado dirigente estudiantil de la recientemente recreada Federación Estudiante de Concepción. Me gustaría que, a la luz de todo lo que te ha pasado aquí, o sea, en Santiago, en la agenda nacional, ¿cómo te marca esa experiencia penquista? ¿Cómo te marca Concepción en tu estilo de hacer política y de abordar las materias que te ha tocado abordar en tu vida profesional? Mira, enormemente, porque yo vivía a 4 cuadras de la Universidad de Concepción, de niño. Entonces yo veía antes del 73, bueno, pasar las marchas, el Patria Libertad, bueno, del MIR, y cómo se fue acumulando odio y rabia en Chile, ¿no? Y cómo eso terminó terrible, y en mi infinita ingenuidad de niño. Para el golpe de Estado, bueno, en la U de Conce echaron a 6.000 estudiantes los primeros días. Yo me acuerdo que fui solo, cuando haber tenido 10 años, y me fui a meter a las cabinas donde vivían estudiantes y ya no quedaba nada. Y estaba lleno de libros marxistas, y me traje varios a la casa. Pero, pero como te digo, vi el odio. Y después, bueno, mi vida se trasladó 4 cuadras y volví a la Universidad de Concepción como dirigente estudiantil. eh, y bueno, apoyé con todo como dirigente estudiantil a Rodolfo Seguí, a Manuel Busto, las llamadas a las protestas, que partieron siendo pacíficas, pero se metió la represión brutal de la dictadura que radicalizó aún más los que ya estaban radicalizados. Las clases medias salieron arrancando de las protestas y terminó eso con el intento de asesinato de Pinochet y la consolidación del modelo de desarrollo establecido en la Constitución del 80. Y entonces cuando en Concepción yo estaba el 18, las protestas empezaron en Concepción el sábado 19, pero ya el sábado en la noche, el viernes en la noche, cuando escuché lo que estaba pasando en Santiago, dije esto es tremendo, así porque el viernes en la noche ya supimos que los militares de nuevo estaban en la calle, entonces eso era tremendo. Y en el libro relato que entre el 19 y 20 recorrí Santiago y era Germán como
como estar en una ciudad bueno, en medio de la guerra y me recordó el ambiente que se vivía en Concepción para las protestas, los peores momentos, o agosto del 83, en marzo del 84 yo estaba a metro de distancia cuando cayó herido de muerte Capoligán y Nostroza en la Universidad de Concepción, entonces yo miré todo el proceso desde esa experiencia generacional, para bien y para mal, ¿ah? Y el libro parto de yo haciendo esa declaración. Yo viví esto desde esta perspectiva generacional. Y bueno, y la violencia y la violación a los derechos humanos. Hay gente que todavía tiene una visión del estallido social, lo identifican con la gran marcha, el 25 de octubre, manifestaciones diversas, multitudinarias, pacíficas. Es una dimensión. Pero yo, desde mi experiencia generacional y como director del instituto, yo lo miré desde, como te digo yo, violencia y violación a los derechos humanos y recordando el 73 y el año 83 como momentos muy traumáticos de la vida nacional. Escribes en tu libro una cierta angustia, porque tu libro es Mm, una bitácora muy precisa, pero en cada parte mm, además haces un juicio político, un juicio sociológico, histórico, pero en el fondo, en lo humano, yo advierto una mm, cierta angustia tuya. Cómo vas desarrollando una angustia con lo que estás viendo, con los claro. fantasmas del pasado y los fantasmas de lo que puede venir en un escenario negativo. Mm, ¿Puedes explicarme un poquito más cómo fue esa? Porque al mismo tiempo tenías que trabajar, tenías que tener claro. la cabeza lúcida, abierta, miles de fuerzas empujándote, pasando cerca tuyo. ¿Cómo logras que esa angustia que te da en lo personal ver como un retroceso del proceso que se cerró en el plebiscito, creíamos, del sí y el no, el 88, la elección de Claro. Elwin, cómo eso se podía derrumbar? En lo Mm. humano, ¿qué te pasó? Mira, era como un fracaso generacional, pues. Yo era de los que creía que nuestra democracia ya estaba consolidada, que lo peor en el enfrentamiento entre los chilenos había acabado, y de repente me encontré con que todo eso caía, pues, se estaba cayendo a pedazos. El instituto fue creado para el nunca más violación a los derechos humanos graves, masivas, sistemáticas, y de repente nos encontramos con violaciones gravísimas a los derechos humanos. Entonces, era un fracaso tremendo como chileno y además, Germán, bueno, la violencia es horrible, ¿no? Si la violencia mutila rostros, quema carabineros, destruían iglesias, bueno, todo ese esfuerzo gigantesco del metro que uno alababa, de Juan Parroquia, en los años 60, Eduardo Frei Montalva, y todo parecía que se estaba cayendo. Entonces, claro, como te digo, como chileno era tremendo, de 57 años, pero por otra parte, como director del instituto, era ver lo peor del ser humano cuando se desata la violencia. Y lo que era muy complicado, Germán, es que nadie sabía bien lo que estaba pasando. Y yo tampoco. Toda la información que te llegaba era fragmentada, contaminada, y eso hace mucho más difícil tomar decisiones. Entonces eso también me producía mucha angustia. En el libro yo relato dos o tres momentos en que estaba muy quebrado porque realmente no sabía ni bien lo que estaba pasando y mucho menos de lo que tenía que hacer. El instituto eran 182 personas en ese momento, Germán, y tomamos la decisión ya que toda la información, te insisto, llegaba a contaminar, eran videos cortos, sin contexto, etcétera. Dijimos, vamos a un poco angélico, vamos a verlo, vamos a contar lo que hemos visto y oído, güey. Y estuvimos con 15.000 personas detenidas, 5.000 personas heridas y en 339 manifestaciones, tratando de ser lo más objetivo posible. Pero ahí también la información que me llegaba era a través de funcionarios del instituto, que estaban 16 horas trabajando y con un sesgo también de muchos de ellos, en contra del Estado, en contra de un gobierno de derecha. Entonces, bueno, ¿y para qué te cuento? Pues la información que haga Carabineros, bueno, era obviamente de autodefensa. Entonces eso también me produjo mucha angustia. ¿M? Y que había que tomar decisiones. Que había Además, que tomar. claro. Y te Claro, empujaban a actuar en por distintas supuesto. direcciones. Pero Mm, en tu libro tú relatas en el inicio, primero tus motivaciones para asumir el INH sin saber que había un volcán que claro. iba a tener una erupción, y hablas de una mirada más amplia de los derechos humanos, Mm,
y te refieres al mundo tradicional de los derechos humanos como el mundo de la izquierda, que me imagino que es el mundo de, obviamente, los detenidos desaparecidos, de las violaciones Claro. de la dictadura. Eh, ¿Qué te producía esa, llamémosla dicotomía, aunque no lo era, porque la verdad ambas cosas siempre van a estar Mm, incluidas, pero cuando tú decidías quiero darle otro rumbo al INH y mm. hay una mirada, comillas, tradicional, ¿qué fundamentaba esa necesidad de ampliar la óptica de los derechos humanos? Mira que era clarísimo ya que había un agotamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos con su identificación. A mí me decían, polémica, usted no defiende los derechos humanos, usted defiende los izquierdos humanos. Y por una razón muy sencilla, el golpe de Estado fue contra un gobierno de izquierda, las víctimas eran básicamente de izquierda. Entonces, de ahí para adelante, la identificación de derechos humanos e izquierda era muy fuerte y entre más era así, la gente de derecha más decía, bueno, los derechos humanos son un invento de la izquierda, punto. Entonces, eso ya era muy fuerte antes del 18 de octubre y yo dije, esta cuestión hay que salir de esto, hay que ampliar la mirada y tener una visión mucho más pluralista. Yo fui la primera persona que no venía de la izquierda de dirigir el instituto. Y, y el otro lío que ya se veía con mucha fuerza, porque ahora nos reventó en la cara a nivel mundial, era la dicotomía entre orden público, seguridad ciudadana y derechos humanos. Eso ya estaba instalado, Germán. Es decir, la gente cada vez más nos decía, ¿sabe que ustedes están dedicados a proteger los derechos de los delincuentes o de los violentistas, bueno, que no respetan nuestros derechos humanos? Y hoy día hemos llegado a una situación tal que si los chilenos tienen que optar entre libertades personales o seguridad ciudadana, bueno, sacrifican sus libertades personales por la seguridad. Eso ya estaba instalado, lo que se llama el populismo penal, estaba muy, muy fuerte ya en la opinión pública, particularmente en las clases medias, por ejemplo, en las periferias de Santiago. Entonces, entonces gente que era de centro, de derecha, o que no tenía ideologías políticas, tenía esta visión negativa del instituto, los derechos humanos, no, esto es izquierda. Y el segundo tema que era muy complicado, y esto ya mucho más masivo, era decir los derechos humanos en el fondo, en la defensa de delincuentes, que están condenados, delincuentes en el momento de ser detenidos que no respetan nuestros derechos humanos. Entonces los derechos humanos era contrario a la seguridad ciudadana. Y eso, bueno, se fue agudizando en los últimos años y estamos lo que estamos, ¿no? Y esto es un fenómeno mundial. Eso yo lo tenía claro que tenía esos dos monstruos que enfrentar. Y el tercero más interno, Germán, era la profesionalización del instituto, porque el instituto es una corporación eh, autónoma de derecho pública, creada por el Estado, financiada por todos los habitantes de Chile que pagan impuestos. Eh, pero ahí yo lo digo, es un cuerpo público, pero un alma de ONG, digamos. Básicamente los funcionarios, un buen sector, son activistas de derechos humanos, vienen del mundo de los derechos humanos. Entonces, ahí siempre ha habido una dicotomía entre ser funcionario público, la burocracia, la jerarquía y este compromiso con los derechos humanos. Y ahí yo trato de ser comprensivo en el libro porque por ejemplo, para el estallido, yo te contaba el nivel de compromiso de los funcionarios, obviamente iba muchísimo más allá de sus deberes legales, po, porque tenían una vocación muy fuerte de derechos humanos. En el mundo de los derechos humanos, hablar de activista no tiene una connotación negativa, por ejemplo, en otras áreas de la vida, un activista político, digamos, una persona que está todo el día dedicada, bueno, a hacer politiquería, bueno, no, entonces, por una parte, claro, le da una enorme fuerza al instituto, estar en la calle, ir a las cárceles, pero por otro lado había un sesgo, que también lo trato, el tema del sesgo dentro del instituto, y eso era también un lío muy grande que teníamos y que nos afectaba en la percepción ciudadana. De hecho, durante el desarrollo del conflicto, tú vas relatando cómo también el clima interno del Claro, instituto se va encarajinando y bueno, y termina con cosas como esta toma de una organización, huelgas de algunos de los claro. empleados. Pero antes de estar en eso y leyendo la parte de octubre de tu libro, cuando relatas que los consejeros, no solamente quienes tenían que estar en terreno, sino que ustedes se ponen a recorrer comisarías y hospitales. Así es.
Y me quedó una sensación, primero me parece súper bien, porque además, primero era físicamente arriesgado hacerlo en ese clima, Mm, porque ahí la gente primero o carabineros disparaban balines o bombas lacrimógenas, o en la primera línea te tiraba un piedrazo antes de por preguntarte supuesto. quién era, pero también vi una sensación de fragilidad institucional, de que No, enorme. estados presentes en una cosa que lo superaba, había que ir a terreno y había que estar allí preguntando. Ah, Eso, no así, sé cómo mira, Germán, expresarte lo que me produce leer. claro, no, por supuesto. Si era, así primero no hay ningún mandato legal, weón, esto no debería ni decirlo, weón, pero weón, alguna, weón, el instituto no tendrá observadores para ver en las manifestaciones que se respeten los derechos humanos, eso, eso fue improvisándose ahí. Entonces, eh, eso requiere una formación profesional muy grande, ¿no? Muy grande, un carácter muy fuerte. Cuando tú estás viendo que cada una persona haría al lado tuyo y hay un carabinero que está golpeando, o te llega a ti la bomba lacrimógena, bueno, lo humano es bueno, arremeter con todo, pero efectivamente, además te insisto, hay una cuestión numérica. Piensa tú que en la región del Biobío, hay los datos, creo que 1,5 millones de habitantes, está, bueno, Arauco, que está ardiendo por el tema, digamos, lo que se llama el conflicto mapuche, y éramos 8 funcionarios. Y te estoy hablando de abogados y administrativos y el chofer y la secretaria, que eran además chilenos comunes y corrientes ¿qué te digo yo? En el norte recuerdo perfectamente, teníamos dos secretarias que tenían de pareja carabineros o militares, po, por decirte algo. Entonces, y el conflicto era todo el día, ¿no? Así, partía a mediodía, esto terminaba en las comisarías y en los hospitales hasta las 10 11 y luego había que mandar los informes, bueno, a Santiago y empezar a redactar las querellas, no sé, fue una locura. Y también nuevamente ahí, pues la precariedad, porque cuando la gente está cansada, pues, también tiende a tomar no muy buenas decisiones. Eso nos Obviamente. pasó, le pasó a Carabineros también, obviamente. En tu libro, en tu bitácora, como le he bautizado yo, tú vas contando interacción con distintos actores, entre ellos el Mm. presidente de la República a la fecha. Pero hay algo que si uno lo lee con claridad, no existe. No lo dices, pero lo dejas entrever. No hay ningún liderazgo en Chile en ese minuto. No, no, no. ¿Tú estabas consciente de eso o el tráfago te impedía verlo, pero No, no, sí, muy Germán, sintomático en las tu relato? instituciones, primero los jueces de garantía tenían que haber ido ellos a estarse instalados en las comisarías, no estaban. Los fiscales, bueno, fíjate tú, bueno, hasta el día de hoy estamos discutiendo qué pasó bueno, en las estaciones de metro. Eh, los parlamentarios, yo te digo, bueno, la gente de centro izquierda se entusiasmó con la posibilidad de destituir un presidente de derecha bueno, que le tenía mucha bronca. La gente de derecha, la mayoría, en un momento que dejaron caer al presidente de la República, y el presidente de la República dramáticamente bueno, estaba completamente abatido. Pues, si él partió diciendo que Chile era una oasis, ya no me acuerdo, que venía la OPEP, que venía bueno, el presidente de Estados Unidos, y de repente todo cambió, y el nivel de odio contra el presidente era una cosa espantosa. Entonces, efectivamente. Yo no solamente en un tema de crisis de liderazgo, las instituciones se cayeron todas. Carabineros llegó a tal desprestigio, porque acuérdate que Carabineros llega muy mal por el Paco Olley, por el caso del asesinato de Catrillanca, y cuando empiezan a circular los videos de la violencia de Carabineros, llegó un momento, Germán, que el 80% de los chilenos no estaba de acuerdo en que Carabineros utilizara bombas lacrimógenas. El 57% no estaba de acuerdo que se reprimiera a manifestantes violentos. El 70% de los cabros jóvenes estaban por la FUNA y por la primera línea. El 80% creía que las violaciones eran sistemáticas, que había una política de ataque masivo a la población, ordenada por el presidente Piñera y ejecutada por Carabineros. Entonces, era una crisis institucional brutal. ¿Ah? Y yo por eso en el libro, una línea roja, es que yo temí que se nos podía venir abajo la democracia. Y eso no era percibido así, había mucha euforia, te diría yo. En la oposición había mucha euforia y en el gobierno estaban completamente paralizados. Gonzalo Blumen lo dice entre líneas, pero tú llegas a la moneda y la moneda estaba vacía. Los ministros no acompañaban al presidente. Se produjo el vacío de poder, ¿no?
Mm, Entonces, sí. hubo una crisis institucional muy fuerte y ausencia de liderazgo terrible. Y para contarte algo, en ese momento el instituto llegó a tener el mismo prestigio que las universidades prácticamente. Así porque el instituto se veía como que estábamos en terreno, tratando de cumplir nuestra pega, informando lo que estaba pasando y tratando de resolver el conflicto. Ese fue el mejor momento del instituto, pero como tú lo señalaste, nos reventó también la polarización al interior del instituto. Y todos estos males que yo te describí se transformaron en caricatura al interior del instituto. La identificación de los derechos humanos con la izquierda, la bronca contra carabineros, la bronca contra un presidente de derecha, y eso nos empezó a desfigurar. Relatas en el libro esa gran marcha que hubo en Mm, el centro de Santiago en torno a Plaza Italia Baquedano o Dignidad, según sea la audiencia, y lo relatas como una fiesta de diversidad mm, muy interesante, hasta de emprendimiento, mencionas tú en tu libro, por la cantidad de merchandising, como se dice en inglés, que se sí, vendía. todo. Eh, Mm, ese, esa expresión obviamente no era la misma de la primera línea y el enfrentamiento directo. Eran no. ciudadanos con sus familias, yo me acuerdo Mm, que muchos acudieron. Eh, si esa línea si ese estilo se hubiese mantenido de protestas masivas pacíficas, ¿tú crees que habríamos tenido, se habrían gatillado cambios políticos, no sé si a la altura de modificar la constitución, pero de que hubieran pasado otras cosas en Chile desde el no, yo punto de no vista tengo ninguna social? duda que eso hubiese ocurrido. Si el presidente el 23 de octubre pide perdón, dice que van a aumentar los impuestos, de que van a bajar las dietas parlamentarias, en fin. Entonces, el problema de la violencia cuando se desata es un poco de, además, Germán, si tú lo viviste como presidente de la fecha, como presidente de la Federación de Estudiantes, te insisto, las capas medias, esas familias se retiran. Los sectores más duros del gobierno empiezan a ganar cada vez más fuerza. Oye, pero no podemos seguir permitiendo que ocurra esto. Aparece con la mística de la violencia del mártir, digamos. Entonces, la primera línea, si terminamos con un comediante bueno, que le hizo un homenaje al Festival de Viña en la primera línea, entonces eso crea una mística también del mártir. En fin, entonces, y ahí va, entonces ahí se empieza a diluir toda la fuerza política de cambio y se transforma ya en un enfrentamiento entre dos extremos, ¿no? Y así que yo creo que sí, si tuviesen mantenido, así, si hubiese predominado la línea pacífica, ahora hay que recordar, sí, que el 18 de octubre y el 20 de octubre fue el día más violento, después fue el 12 de noviembre, es decir, la marcha es bien raro porque la marcha fue extraordinariamente pacífica, pero dentro de un contexto de violencia desatada, así ya estaba antes. Entonces, bueno, ahí yo básicamente, si me permite, para efectos analíticos muy importantes, hay un estallido social, 4 millones de personas protestando pacíficamente por causas justas. Pero hay un estallido antisocial, anomia, desde no respetar bueno, los discos pares, bueno, en fin, hasta la violencia de delincuentes, crímenes organizados, las barras bueno, de fútbol. Hay un estallido de violación a los derechos humanos clarísimo. Hoy día son 269 carabineros que fueron condenados, ¿no? Y unos pocos militares, es decir, es un número apreciable, no es poca cosa. Y cuarto lugar es la revuelta política, sí, fue el momento que algunos creyeron que era acabar con la constitución, que decían que seguía siendo el Pinochet y el modelo que llamaban neoliberal. Entonces son cuatro procesos distintos y siempre se fueron mezclando, digamos. ¿No? Y hoy día lo que está primando es una bronca contra lo que se llama el octubrismo, que es violencia delincuencial y revuelta política antidemocrática. ¿Ya? Pero yo no tengo ninguna duda que quizás en unos años más se va a decir, pucha, qué lástima que no hayan escuchado bueno, el estallido social, porque las broncas se siguen acumulando en Chile, anda a saber tú. Entonces No, son claro, cuatro procesos distintos. absolutamente. Y uno va desapareciendo, que es el masivo ciudadano, Sí, claro. y persiste, aunque a nivel focal, pero persiste la violencia
y el enfrentamiento por el enfrentamiento. Yo Pero, soy por amigo eso, del... Germán, pues si eso lo vivimos, el 83 y 86, y el 4 de Exactamente, septiembre del año 73, la marcha en apoyo al gobierno de Salvador Allende fue impresionante, y fue pacífica, etcétera, pero viene el golpe de Estado y estamos en la guerra, ¿no? Entonces, en la guerra. nuevamente, yo defiendo con mucha fuerza la teoría de las generaciones. Entonces, los cabros jóvenes que no sabían nada de esto, yo siempre entendí que mi deber era decirle, mira, ¿saben qué? Estas cuestiones ya hemos vivido y otras veces, y este es el curso de los hechos, y lamentablemente en esa perspectiva yo no me equivoqué, no porque haya, bueno, entre otras cosas como académico, ahí en el libro parto diciendo, en Chile tuvimos 19 enfrentamientos, el siglo XIX, con guerras civiles. Y el siglo XX, más de 100 veces el Congreso le dio plena facultad al presidente para enfrentar eh, azonadas callejeras, o lo que se llamaba al principio del siglo XX, motines obreros. Tuvimos una junta de gobierno de izquierda, tuvimos golpes de Estado de izquierda, tuvimos el levantamiento de Diu el 68. Yo eso no lo quiero recordar más porque no me quiero seguir peleando con gente que eran mis amigos, digamos, pero cuando viene el lanzamiento contra Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende va a La Moneda a apoyar a Frei Montalva, pero la mayoría de los senadores socialistas, o sea, hacen discursos, ahora se sabe que hubo reuniones con los militares, entonces, bueno, en fin, Exactamente. claro, entonces había ya una tradición, hay parte de nuestra historia eh, que ya conocíamos y que siempre terminan mal, po. Y terminan mal además porque yo reclamo mucho cuando tú reivindicas entre los cambios sociales y la justicia social estos procesos. Sí, es bastante obvio que cuando la gente desarmada sale con todo a la calle a protestar y se enfrenta al Estado, bueno, las posibilidades de que la gente de a pie gane en la pelea cuando se desata la violencia es cercana a cero. Ahí también doy un dato, Germán, de 450, creo que son intentos revolucionarios en Europa en 500 años. Solamente 30 procesos revolucionarios han terminado bien, ganando los que plantearon la revolución, pero también ahí hay otro detalle. Tú cuando ganas la guerra, bueno, mira Israel y Palestina, ¿cómo se termina ese conflicto? Así tú ganaste una guerra, aplastaste a tus enemigos, creaste una policía secreta, creaste un ejército, bueno, en fin, te llenaste de opositores, viudas, hijos que quedaron huérfanos, así como, entonces, perdona, ahí está también la cita. Muchas veces los procesos revolucionarios victoriosos terminan en dictaduras perpetuas, por esta razón, es la inercia. Entonces yo no creo nada en la violencia. ¿Qué queréis que te diga? No, no, no. Eso Además que lo no la tenía claro en el manejamos. 73, lo tuve claro en el 83 y con la derivada del 2019 hasta aquí, eh, creo que es una Exactamente. muy mala consejera la violencia. ¿Tú, Aunque tú se opinas que disfrace, digamos, vamos a salvar la patria a través de la violencia, vamos a hacer la democracia, la revolución no, otra vez. está difícil, está No difícil? me la creo nada, nada. Y trato de, como tú dices, de dar muchos datos históricos, teóricos y también filosóficos para fundamentar ese rechazo que reconozco así que parte de una experiencia vital, po, ¿no? Ya, Obviamente, obviamente. no lo oculto, digamos, ¿no? Pero es algo más que creo que por lo menos hago una buena racionalización de mi experiencia vital. Bueno, el libro es un buen resumen de eso. Te iba a preguntar, ¿hasta qué punto la pandemia salva a Piñera, rearticula un gobierno y la ciudadanía empieza a creer en un poder central, que es un cambio copernicano frente a como había terminado el 2019? Claro, ¿Cómo viste tú ese giro? Porque es muy mira, singular eso. mira. La inercia te hace cometer estupideces. Yo siempre iba ¿cuánto se llama? A vacacionar a Pucón. Entonces en febrero del 2020 fui a Pucón, que era una locura, porque allá la gente está súper radicalizada contra los derechos humanos, bueno, en fin. Entonces lo pasé pésimo, pésimo. Bueno, andaba con un jockey, weón, me lo pasé metido en el departamento. Pero acá el punto relevante, Germán, es que eh, supe que en Osorno, que es mi ciudad natal, que no puede ser más tranquila, hubo barricada en la carretera y enfrentamiento en febrero. Y en febrero del 2020, weón, quemaron el Hotel O'Higgins, weón, en Viña del Mar por el festival. Entonces, mira, yo estoy casi convencido, y así lo opinan una buena parte de los chilenos en algunas encuestas, que la pandemia salvó
al gobierno de Sebastián Piñera. Yo creo que, porque, o si no, imagínate, te insisto, en Osorno y en Viña del Mar, violencia, destrucción, barricada, enfrentamiento en febrero del 2020. Entonces, el Ahora, 19 de marzo, el estado de excepción constitucional y la pandemia que nos metió todo en la casa, calle, en las casas, dio una tranquilidad que dio un respiro. Y, bueno, en realidad no solamente al gobierno, a todo el sistema político chileno. en la línea de que el estallido social había sido muy masivo, pasas de la noche a la mañana a protestar por distintas vías, a Mm. hacerle caso a las recomendaciones de salud de un gobierno, de un presidente que estaba muy desprestigiado. Así es, pues. Hay algo, me recuerda un poco lo que nos pasaba en las protestas en los 80, que en la noche quedaba la grande y el otro día salía toda la gente a trabajar como si no hubiera Increíble, pasado sí. nada. Obviamente esto era mucho más dramático, pero es increíble cómo hay un giro ciudadano y empiezan a seguir, yo creo que masivamente, las recomendaciones que se daban desde el gobierno, de las mascarillas, del distanciamiento, del, digamos, encerrarse. ¿Tú crees que eso permitió un cambio de estado de ánimo que después se tradujo Sí. políticamente en otras cosas? Mira, Chile tiene un sistema de salud público increíble. Entonces hay una tradición de salud pública y del Estado que es muy respetada, y con grandes índices. Entonces, sí, yo creo que ahí apareció como el rostro amable del Estado, ¿no? De esos funcionarios de la salud eh, que estaban con todo. Entonces yo creo que eso, claro, te recentró. Acuérdate que sí hubo una oposición bien desmedida también contra las políticas iniciales de un gobierno en un momento que nadie sabía muy bien qué es lo que había que hacer, pero, pero como el sentido común, además ya cuando tú estás en la casa, digamos, bueno, eso ya te da un orden que tú no se veía hasta, como te decía, bien entrado febrero del 2020. Eh, y además, bueno, te insisto, se empezó entonces a valorar el orden, la estabilidad, y cada vez más empezó a resurgir esta reacción contraria a la anomia social, en contra de la violencia, en contra de la delincuencia. Mira, en el libro yo cuento una experiencia que a mí me funaron en el 2022 en la Facultad de Derecho de la Chile y vinieron acá a mi casa también. Entonces fue una experiencia bien dura y que tuvo mucha publicidad. Y yo cuando seguía yendo en el metro, varias veces me pasó lo siguiente, Germán, que la gente empezaba a solidarizar cómo es posible que la funa. Después empezaban, y usted que fue tan violento, valiente para enfrentarse contra los violentistas, pero inmediatamente empezaban a hablar del portonazo. Entonces ahí, entonces la gente no distinguía, es lo que yo vi y empíricamente te das cuenta, se empezó a producir una cosa bien dramática que es una analogía entre la violencia social, la anomia, etcétera, del estallido, la violencia con fines políticos, con la delincuencia común. Entonces, a mí me sorprendía mucho, pero te digo, partía esto con una crítica política contra la violencia, la funa, ¿ya? Pero inmediatamente se transformaba en que la señora me empezaba a contar su experiencia en Portonazo. Me pasó varias veces, ¿no? Bueno, hay Entonces, indudablemente una conexión allí en el crecimiento, además de lo que llaman la ultraderecha. O por sea, hay supuesto, ahí sí, Piñera se una va al demanda, 10%, claro. porque hay un sector importante de la derecha, pero también de clases medias, que dicen esto hay que pararlo. Ahí tengo otra anécdota que no conté en la historia. Mi nana acá, la asesora del hogar, la Elena, que ha criado a mis 4 hijos, un día llegó destruida, weón. De haber sido, no sé, weón, en enero del 2020, me dijo, ¿sabes, don Sergio? Me dice, yo no lo voy a poder defender más, me dice. ¿Cómo? No, yo en las ferias, los días sábados, cuando todo el mundo sabe que yo trabajo por usted y empiezan a hablar cosas terribles, yo lo defendía, pero yo no lo puedo defender más. Y me empezó a hablar de que frente a su casa, bueno, yo lo sabía, había un mono colgado, porque era un maniquí colgado, porque era una casa de narcos. Y me empezó a hablar que a 2 cuadras, de esto no debería ni decirlo, había un campamento haitiano, que el ruido. Entonces, se mezclaron muy fuertemente las dos cosas. Entonces la Elena me dijo, sabes, Sergio, yo no lo voy a poder defender más. Y le dije, Elena, no me defienda,
no es necesario, además soy indefendible, ¿ya? Ese era el momento en el que la crítica venía desde la derecha, digamos, ¿no? Después, pero yo ya tenía, bueno, mucha crítica desde la izquierda, pero eso es otra historia. Oye, a propósito de eso, me acordé porque alcancé a ver el lanzamiento de tu libro en la Católica y esa funa que trataron de hacer algunos. Hubo gente de los actuales miembros del Consejo de Derechos Humanos que fue a ver tu lanzamiento del INH. Mira, fueron todos los consejeros que me apoyaron, ¿ya? Y los actuales consejeros de centro y derecha, pues no fue ninguno de izquierda, ninguno. Y da pena, po, weón. Da pena porque no debería ser así. Mira, yo escribí este libro y hay una polémica que yo tengo con el mundo tradicional de los derechos humanos. Yo le digo, bueno, por lo menos lean el libro, weón, y juntémonos a conversar, weón. A mí cuando me empezaban a insultar en la calle, weón, tenía varias estrategias, hermano. Una que era muy buena, que era, me decían, usted es Sergio Pico. Entonces yo decía, depende. Entonces, bueno, ¿cómo depende? Depende, porque si usted tiene una mala opinión de Sergio Mico, yo no soy Sergio Mico. Entonces, muchas veces, ahí con ese giro tú desarmás la mala onda y se reían, güey, y podía entrar en una conversación. Y el otro, ya cuando ya era la cosa era muy violenta, gritos, güey. Yo le decía, ¿sabe, señora o señor, usted quiere solo insultarme o también conversar conmigo? Y si me seguían insultando, yo le decía, usted solamente me quiere insultar, insúlteme. Bueno, eh, pero la idea es conversar, po. Y yo te digo, ahora a propósito de la funa, lo que pasó en la facultad, yo, a mí lo que me carga es la utilización ideológica del dolor de la gente, ¿ya? Y eso ocurrió mucho, ¿no? Eh, pero yo cuando me enfrento a personas que me insultaban, que no me conocían, pero que le habían volado un ojo y después el Estado ni siquiera, bueno, lo habían atendido en el servicio médico legal para acreditar lesiones, no en el caso otro, bueno, en fin, o que lo habían dejado botado en los procesos judiciales, bueno, Germán, uno solamente puede comprendernos. Yo era el rostro, entre comillas, más amable del Estado porque era el funcionario público que está en la defensa de los derechos humanos. Y bueno, la agarraban obviamente con la persona que tenían al frente. Eso yo lo entiendo, ahí lo comprendo. ¿Ah? Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy trato de hacer un ejercicio estoico, weón, de decir, bueno, además me tocó nomás, pues, Germán. A ti no te obligaron a ser presidente de la fecha y te tocó Federici nomás, pues, weón. Y lo Claro, te toca. aceptaste, weón. Puta, a mí nadie me obligó a ser director del INH y me tocó nomás, pues tenés que cumplir con tu deber nomás. ¿Ah? A propósito de la funa y la bronca, yo siempre trataba de dialogar y muchas veces en la primera parte del libro yo termino con un diálogo muy bello que tuve nuevamente en Concepción, eh, de un tipo que me empezó a agredir, casi a agredir. No lo cuento tan brutalmente, porque no quiero dejarlo mal, pero fue brutal el tipo me insultó, me amenazó, bueno, en fin. Y empezamos a conversar, po. Y lo mejor de Chile es que tenemos una capacidad de resolver pacíficamente nuestro conflicto. Ahí, disculpa, yo en el libro yo hago una defensa bien cerrada también. Así digo, mira, hay una parte de la historia que es esta, que hemos visto la violencia. Pero cuando los venezolanos hacen el proceso de independencia, son 750.000 venezolanos que mueren en la guerra. Los mexicanos hacen una revolución mexicana, 1 millón de muertos. Los gringos, en su guerra civil, 1 millón de muertos. Se enojan los alemanes con los franceses y los rusos, pueden ser 50 millones de muertos. Chile, en su guerra civil son 10.000 muertos. Entonces, también hay algo en Chile de su grandeza del civismo. Y te insisto, y el civismo consiste en, ¿saben qué, weón? ¿Queremos o no queremos vivir juntos? Y si queremos vivir juntos, weón, tratemos de resolver nuestras diferencias conversando. Y yo ese talante yo he querido mantenerlo y quiero mantenerme fiel a eso hasta el final. Aun cuando te estén insultando y amenazando de la peor manera y tú dije, puta, ¿por qué me tratan así si yo soy tan el descuido, weón? ¿Ya? Pues no hay que dejarse llevar por eso, hay que comprender y buscar el diálogo siempre. Oye, sin querer entrar en la coyuntura que es innecesario, electoral me refiero en Chile. Pero saliendo de ahí, tuviste un reestreno en la arena política, en Amarillos, entiendo, Mm. después volviste a la DC. No. En qué está eso? ¿Qué pasó ahí? Mira,
Eh, yo voy a morir siendo demócrata cristiano, doctrinariamente. Estoy muy orgulloso de lo que hizo en la historia de Chile, la democracia cristiana. En fin, soy un humanista cristiano que cree en la democracia y en la reforma social. Pero yo me fui de la CDC progresivamente por varios motivos, que no es del caso de señalar, y cometí un error fatal. Esto va a salir después del 16 de noviembre, ¿o no? Bueno, me metí amarillo, fue Pero un no error. importa, lo ve poca gente todavía. Me dejé de seducir por un gran poeta que admiro mucho, que es Christian Banqui, pero finalmente un poeta y que fundó un partido y me invitó a participar sobre esta idea, bueno, reforma, democracia, reforma y moderación, digamos, buscar acuerdos. Yo te diría, esos son mis identidades fundamentales y de hecho tengo un libro ya, también que ayer lo hablaba con un amigo tuyo también, con Ernesto Tone. Él habla de un campo democrático, una coalición constitucional, el espacio de centro, digo yo, es decir, no necesariamente partidos de centro, pues sí, deben haber uno o dos, en la historia de Chile siempre han habido uno o dos, pero también que la gente de la derecha y de la izquierda miren hacia el centro, por decirlo, o decirlo de otra manera, y busquen por sobre todas las cosas el entendimiento. Eso sigo siendo yo, pero la verdad las cosas es que estoy bien huérfano en materia de partidos políticos. ¿No? Eso hoy día, bueno, no, y creo que mi rol es más bien este otro, no meterme en la coyuntura, sino que hacer este parte, no sé cómo llamarlo, más político guión intelectual, académico. Tipo histórico que permite a tener en cuenta cuando uno construye futuro. Mi diagnóstico desde la distancia, porque dejé Chile ya hace bastantes años, que hemos perdido cierta cosa común, que no sea la Teletón y ganar una Copa América, por supuesto, una cierta perspectiva común de uno, lo pequeño que somos como país, Claro, en un mundo que está cada vez girando en distintas direcciones, no en una dirección predecible, que tenemos que saber pararnos en esa línea. Pero miro el debate interno a propósito de las elecciones y los candidatos y veo que es como si Chile fuera una isla, como que sí, claro, afuera pasa, bueno, Milei ganó la parlamentaria y Trump hizo esto, pero no hay una conciencia de lo frágil de nuestra posición. Y no sí. estoy hablando del Chile se cae a pedazos, que es una cosa, una frase desafortunada, que no sé quién la dijo, porque eso tampoco es cierto, No, no es cierto. pero nos estamos alejando de las metas de un país más grande. Claro. Y como tú has hecho esfuerzo de reinsertarte en la DC, estuviste en otro partido naciente, por eso te hacía la pregunta política, No, porque mira, yo el no juicio de que estoy no hay líderes reinsertando. no es menor, ¿ah? No. ¿Perdona? El juicio que te hice al comienzo de la falta de liderazgo durante el Sí. estallido no es menor en el sentido que no hay mucho, no Mm. voy a decir un personalismo, pero no hay grupos de personas a las cuales No. ir sumando una acción colectiva más potente. Oye, si me permites, mira, una dimensión del estallido social es lo que se llama la desmonumentalización de Chile, que es otro fenómeno que se vivió en Europa y en Estados Unidos. Puta, vamos a seguir la Plaza de Concepción, puta, está Lautaro, pero descuajaron a Pedro Valdivia y no está Pedro Valdivia ya la estatua. Entonces, y en la convención, ¿te acuerdas que el constitucional no dejaron cantar la canción nacional, weón, pisoteaban la bandera nacional? Entonces es un tema, Germán, que yo coincido contigo que hay que explorar, que, bueno, qué es la patria, qué es lo común. Y el libro termina justamente con una reivindicación de la idea de patria. Mira, eh, así, si tú quieres una república democrática, tú necesitas ciudadanos que estén dispuestos a pelear contra un tirano. Tú necesitas ciudadanos que estén dispuestos a luchar, bueno, en un ejército si te invaden. ¿No? Tú tienes que pasar el más rato de enfrentarte a políticos corruptos. Entonces, los antiguos, yo reivindico esta idea patriótica, romanos y griegos sabían muy bien, entonces, para que tú tener una república fuerte necesitas ciudadanos muy virtuosos, patricios corruptos, ejércitos invasores y aspirantes tiranos.
pero también para el desarrollo del país, pues, Germán. Porque tú estás fuera, pero no estás fuera de Chile. Tú estás preocupado por Chile, ¿ya? Entonces la retención de capital humano, capitales financieros son indispensables en una sociedad tan globalizada para el desarrollo de los pueblos. ¿Ah? Y cuando digo retención, no es necesariamente que se queden en Chile, pero que mantengan los vínculos, que el profesor exitoso en Estados Unidos, bueno, puta, no sé, haga atracción con cabros talentosos chilenos, en fin, que busque alianza con los académicos acá en Chile. Eso es fundamental en un mundo globalizado. Entonces, y con esto, para no latearte más, por propósito de filosofía, Ortega y Gasset decía que es cierto que para hacer grandes cosas juntos, la República, hay que estar unidos, pero él decía que es verdad de más quilate y superior la inversa, que para estar juntos hay que proponer hacerse grandes cosas juntos, ¿no? Y eso hoy día no hace falta. Lo que tú dices, liderazgo, a uno le gustaría tener líderes que dijeran, bueno, este es el rumbo hacia el desarrollo, les propongo que más allá de todas nuestras divisiones, todas respetables, nos pongamos de acuerdo en dos, tres, cuatro grandes tareas fundamentales y el libro termina con la reivindicación de esta idea de patria, porque si no, no estamos jodidos. Y este debate sobre qué es Chile y la bronca contra Chile nos reventó también muy fuerte en el estallido social. Si me permite un minuto más, ¿te acuerdas de lo de las banderas nacionales, el acto en Valparaíso, ¿no? Que fue terrible, que bueno. previo al primer Yo le plebiscito. pregunto a mis alumnos en la Facultad de Gobierno de la Chile si eso fue obra de unos locos, weón, y todos me dicen, no, si fueron unos locos. Ya, listo, fueron unos locos, ya. Entonces yo les pregunto, y les puedo hacer cuatro preguntas, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Ustedes creen que Chile surge, weón, de la invasión de unos españoles ambiciosos, violadores, que aplastaron al pueblo mapuche? La mayoría me dice que sí, pues, bueno. Después les digo, ¿ustedes creen que cuando constituimos la República, el ejército de Chile, cada vez que hubo, bueno, intentos populares de tener una democracia, el ejército de Chile los aplastó, Santa María y Iquique, bueno, pero en realidad no era el ejército de Chile, sino que era la oligarquía chilena, y en realidad no era la oligarquía chilena, sino que eran, bueno, empresarios chilenos que se habían vendido a los ingleses, güey, y a los norteamericanos? Me quedan mirando, sí, 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 profesor. Ya. ¿Ustedes creen que Chile, la República, practicó un genocidio en la Araucanía? Sí, ¿ustedes no les da vergüenza esto por la razón o por la fuerza? Puta, sí, en realidad no. Entonces yo le digo, cabros, si ustedes creen que eso es Chile, pues lo que hay que hacer es quemar Chile, güey. Si la conclusión es obvia. Entonces, y esto nos reventó con mucha fuerza también por el estallido social, y por eso la importancia de esas 10 últimas páginas, Germán, que le traté de meter la mayor pasión patriótica para decir este es un tremendo país, que hemos hecho cosas extraordinarias y que podemos hacerlo. Pero para eso es Pero, lo que dices tú, hay que tener liderazgo y grandes tareas juntos por hacer, po. Y el debate nacional en el que cuentas tú, po, es muy empobrecedor, y además, claro, con la miopía de creer, weón, de que weón, las grandes decisiones se toman en la Plaza de Armas de Santiago, po, y eso no es así, po. oye, pero aprovechando tu historia y lo que mencionabas antes sobre los desafíos de Chile, a tus estudiantes, a tus hijos, ¿cómo les resuena esta, no llamado, pero esta poner los pies en la tierra y decir, mire, los desafíos que se vienen son muy grandes? Mm. ¿Resuenan o no resuenan? ¿Hay indiferencia? ¿Les hace sentido? Sí. ¿O es una mirada más individual que en definitiva no los convoca a nada No, colectivo? mira, estas generaciones son los derechos individuales. También el libro, bueno, casi me masacraron ahí. Recuerdo mucho que tú saliste en mi defensa contra. ¿Te acuerdas que dije que no había derechos sin deberes, güey? Bueno, eh, individuación, para no llamarlo individualismo, globalización. Si a mí me va mejor en Europa, ¿por qué habría que quedarme en Chile? Eso apareció recientemente en algunas encuestas. Eso por un lado. Y eso está. Pero por otro lado, yo te diría que hay un reflujo, porque cuando tú te enfrentas tanto a la globalización, inevitablemente, cuando te preguntas quién eres tú, digamos, y piensa tú, todos estos movimientos populistas que tienen un componente nacionalista muy fuerte en Estados Unidos y en Europa, entonces, y eso también yo lo veo en Chile, ¿eh? Así yo también veo que los cabros, después de hacerle estas preguntas, los cabros empiezan a reflexionar, entonces después cuando trato en las clases el tema del patriotismo, les pregunto si ellos están dispuestos a morir
peleando contra el tirano. Entonces los cabros, weón, piensan en Pinochet y te dicen que sí, y ahí cayeron en la trampa, porque después le dijo, bueno, y si nos atacan, weón, los chinos, weón, ¿ustedes están dispuestos, weón, a integrarse al ejército y a pelear por la libertad de Chile? Y la mayoría de los cabros me dicen que sí. Y cuando les pregunto, ¿y ustedes volverían a Chile después de sacarse una tremenda beca en Stanford? La mayoría, weón, me dice que sí, los que me dicen que no, lo dicen medio culposos, weón. Entonces yo te diría que eso se llama globalización. Estoy feliz porque te contaba, mi hija se casó hace 2 semanas y la feña me pidió bailar la cueca, po. Me dijo, papá, ¿por qué vamos a tener que bailar un vals alemán, weón? Y terminé 10 horas en cueca, clase de cueca pagada y otras 15 weón, bailando yo solo. Fue Pero un ver ese desastre, video. ¿sí? Fue un desastre. Pero puta, apareció la cueca, po, weón, entonces están estos dos procesos y yo apuesto por el segundo con todo. Claro, Así yo pero quiero que los cabros estén enamorados de este país y que se la jueguen por Chile. ¿Están todos adentro o afuera, weón? ¿Mm? bueno, quizás hay que estar adentro, fíjate. Yo creo que sí Y también, pero el mundo también va en otra dirección. Esto lo sí, hablaba con José Joaquín Brunner hoy día en esta sociedad, las oportunidades, pero lo que es clave es mantener el vínculo. Ahora, claro, que se queden, que vuelvan, weón, que traigan su creatividad. En fin, tú tenés que volver, po, déjate de cera. estoy haciendo las maletas, porque ¿Ah? estoy haciendo las maletas, te digo, para volver. Ah, Así pues, que me tendrás allá el próximo año, en alguna parte del año. yo Y espero feliz. también aportar algo al debate. ¿Mm? Te vuelvo a recibir ahora en mi casa, pues, no la de mis papás. Eso. No, porque además es fantástico, con toda la experiencia que tienes allá afuera. Además. Eh, Tú tienes una visión de mundo, los chilenos seguimos siendo muy provincianos. Y yo además vengo de Concepción, así que yo creo que en toda mi vida habría estado 3 meses fuera del país. Hasta allá Es es cierto. vergonzoso, pues, weón. Pero bueno. No, pero yo creo que hay que sumar. El minuto de sumar hoy día en política, Mm, más que mm, restar. Y está así. difícil porque cada cual tiene sus posturas muy, muy cerraditas. Mm, Y yo lo que más lamento, y se lo comentaba a un amigo hace poco, es que es la pérdida de peso del discurso de la centroizquierda. uf, Eh, hasta esto viene aumentando con los años, pero hoy en particular es tremendo. Porque la línea mm, te la marcan las dos, tres ideas de Kass y de Kaiser. eso. Eh, y el resto Mm, como que no hubiera respuesta. La hay mucha, pero es ya, reactiva, no es, no, mire, ¿sabe? Este es el tema. claro. Y yo creo que ahí yo advierto que el tema del liderazgo tiene que ver con el tema país, no solamente con que gane mi partido, si estuviera en un partido político, tampoco estoy en la S, sino que tiene que ver con que el país va a tener que afirmarse, si esta cosa no viene fácil. Mm, La, las mm. tensiones, aunque se pongan de acuerdo los chinos y los gringos, no van a quedar ahí, se va a extender para abajo en Esa pelea, sí. América y claro, y nosotros igual tenemos que desarrollarnos. Brasil, al paso que va, independiente de sus tensiones políticas internas, puede ser un gran gigante. Ah, sí, ¿ah? Ya lo es, pero si llega a ser el gran gigante que puede ser, va a ser otro Brasil. O sea, nosotros nos Mm. llevamos bien con Brasil porque lo tenemos frontera común, dicen algunos, pero si es un gigante que además está dando pasos en tecnología, en aviación y tiene buenas universidades, puede ser un tremendo actor, Mm, fíjate. No tanto mm. así México, que está muy complicado para vivir al lado de, que también es una Entonces, economía grande al lado de Estados Unidos. Yo creo claro. que eso no los deja crecer muy independientemente. Pero América Latina puede cambiar bastante. ¿Y Argentina? Y Argentina yo creo que no va a poder salir de su ciclo eterno ¿No? sí, sí, de farra política. Esta conversación la estamos grabando un 28 de octubre, 2 días después de la elección en donde Milei ganó lo que se llaman las elecciones parlamentarias de medio término. El día lunes la bolsa subió, todo subió, pero ya hoy día el peso argentino se está nuevamente derrumbando, Ah, vamos a ver cómo sí, lo ¿ah? firman, así es, porque tienen problemas serios, un Claro. potencial infinito de recursos naturales, pero tienen Sí, problemas pues. de clase política serio, que es la enfermedad que nosotros tenemos que evitar. Si hay una pandemia que tenemos que evitar, es la de liderazgos contaminados en Chile. Mm, Esa pandemia es complicada, sí, porque ahí no te no, yo, sirve el yo encierro, al coincido contrario. contigo.
¿Mm? Mm, Entonces, bueno, amigo, pero estamos hablando de usted. Yo te quiero agradecer. Me encanta tu testimonio. Me ha tocado defender teatro también, pero lo hago con gusto porque te conozco muy bien. Y leyendo el libro no puedo más que reconocerte. O sea, es mm, el mismo Mico que conocí en el 85 y después de ahí en adelante en distintas áreas, en las arenas mm, políticas, en la creación de la G80 inicios de los 90, etcétera, etcétera. Y me encanta esa autenticidad tuya, porque en el fondo has ido dándole más peso a tus ideas y tus conceptos democráticos iniciales. Uno claro, podrá no estar de acuerdo con todo, pero tu consistencia para mí es una buena señal de lo que crees, en lo que crees genuinamente, y que se mm, transforma en una práctica política. Así que te felicito por eso, te felicito por tu libro. Igual lo que viene no es fácil, pero bueno, siga predicando en el desierto y siga hablando harto con sus estudiantes, porque yo creo que a ellos hay que picarles el bichito de que necesitamos líderes, necesitamos gente joven con ganas y seguro. con Mm. estamina, con energía para mover las cosas de otra manera. ¿Quieres? Así que antes de cerrar, quiero darte el minuto de confianza, como hay en un programa de televisión en Chile, No, para que yo, digas algo que te haya quedado pendiente. no, yo creo que lo más importante es que te has comprometido a estar a mediados del próximo año acá en Chile, po. Eso es lo más importante de esta entrevista. No, Germán, bueno, agradezco muchísimo tus palabras y, sí, he tratado de mantener esa consistencia, pero bueno, pero lo relevante es que esto es un gran país y que pasamos una tremenda crisis el 2019. Yo soy optimista, yo creo que lo peor ya lo pasamos y, y que se pueden hacer cambios políticos, Germán. No, no te dejes dejar llevar por la desesperanza. Yo creo que este país va a salir adelante. Eh, este país es capaz de resucitar las cosas muertas. Yo vengo a Concepción. Concepción, 7 veces hemos tenido que reconstruir la catedral. 7 veces. El pueblo francés se puso de acuerdo en el siglo XIII y el 25% del PIB, güey, lo gastaron en catedrales y ahí están todas esas catedrales paradas. Nosotros Concepción 7 veces. Entonces Gabriela Mistral decía que éramos el país de los retos, güey. Una voluntad de ser increíble, güey. Y la arenga patriótica es bien sencilla, pues, Germán. En 1871 nosotros tuvimos una república antes que España, Italia, Alemania. Y se nos cayó todo y lo volvimos a reconstruir después de la Guerra Civil y el 68 estábamos entre las tres democracias más desarrolladas del mundo. Y se nos cayó todo el 73 y Germán, el 2017 éramos el país de desarrollo humano más alto de toda Iberoamérica, un per cápita que era el 80% del per cápita de Portugal. Este es un país extraordinario cuando nos ponemos de acuerdo con, como dices tú, con liderazgo y tareas titánicas grandes, pues, que tensionen a la comunidad nacional. Eh, todos los días me repito esto, con la fe Muy del bien, me carbono. parece. Una Ya, muy pues buena Germán. manera terapéutica de Sí, seguir por viviendo en Chile supuesto. con optimismo. Sí. Mm, Bueno, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a quienes nos han acompañado en este podcast. Muy feliz de haber podido conversar con mi amigo Sergio. Y nos veremos en un siguiente programa con otro invitado destacado, así como el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sergio, por tus palabras. chao, Germán. Y éxito. Que sigan este diálogo. Chao.